en el poder de la oración. Les invito al Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Evangelio según San Lucas, abra su Biblia. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 11 al 14. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 10 al 14, más bien, bajo el tema el poder de la oración. Escuche bien la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice el pueblo de Dios conmigo: amén. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió de casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dígale al Señor: habla mi vida. Qué hermoso se oyó eso. Puede sentarse, mis amados. El poder de la oración. Que muchos sermones, enseñanzas bíblicas a través del tiempo y de los años hemos escuchado sobre la oración. Un tema que se recalca constantemente en nuestras congregaciones, invitando siempre a los hermanos a orar una y otra vez. Decía un predicador en la conferencia distrital que estuvimos en esta semana que pasó, decía el predicador que le parecía indigno e inmoral nosotros decirle al gobierno o pelear con el gobierno el hecho de que se vuelva a permitir la oración en las escuelas. Y este predicador decía: yo estoy en contra de que le exijamos al gobierno que permita nuevamente la oración en las escuelas. No bien él había terminado de decir eso cuando ya yo por dentro estaba: ¿y qué le pasa a este? Aleluya. Y él inmediatamente dijo lo que yo estaba pensando. Él dijo: yo sé que muchos estén ahora mismo pensando: ¿y qué le pasa al pastor? Porque él está en contra de que se diga que se ore en las escuelas.
Hasta una columna había publicado en un periódico de la ciudad donde él vivía, hablando en contra de que se forzara al gobierno a orar en las escuelas. Y la razón por la cual él decía eso es que muchos creyentes no tienen la moral ni la dignidad para decir ni exigir que se ore en las escuelas cuando los cultos más vacíos en los templos es el culto de oración. Ay. ¿Cómo es posible que exijamos que se ore en las escuelas y los cultos más vacíos en todos los templos es el culto de oración? Cuando nos reuníamos en el primer templo que se reunía esta iglesia, cuando yo llegué a Houston en el 2010, en aquel entonces, recuerdo que yo visitaba el primer culto de por la mañana de la iglesia donde nosotros nos reuníamos. Y si usted no llegaba a tiempo, usted no encontraba dónde sentarse el domingo por la mañana. El culto empezaba a las 9:30 y había que estar allí a las 9:15 con tiempo si quería encontrar un buen lugar para sentarse a adorar a Dios en aquel servicio. A tiempo, lleno el culto del domingo. Pero el miércoles, cuando yo iba al culto de oración, el culto lo tenían que hacer en el vestíbulo de la iglesia, porque habían 8 hermanos. Y luego exigimos, ¿por qué quitaron la oración en las escuelas? Y exigimos esas cosas cuando en nuestros propios templos el culto más vacío siempre es el culto de oración. Alabado sea el nombre del Señor. Hablamos de oración solamente cuando tenemos necesidad de ella. Pero mientras no tengamos necesidad ni la mencionamos. Entonces, ¿qué es la oración? Para ver si es que se nos ha olvidado lo que es la oración. La oración, usted tiene que entender que es el único medio de comunicación directo con el Padre Celestial. ¿Están de acuerdo conmigo? El único medio. No existe otra manera de poder comunicarnos con el Señor sino a través de la oración. Cuando venimos al culto, no venimos al culto porque en el culto me estoy comunicando con el Señor. A través de la oración me comunico con el Señor. Y en obediencia me reúno con mis hermanos en el servicio a adorar al Señor y a cantar salmos y himnos al Señor. Pero mi tiempo de comunicación con Dios, mi oración es muy independientemente de eso. La oración es el único medio para comunicarme con el Padre Celestial. El único medio. Es el único medio para comunicarme con mi Señor. De la única manera. Los grandes fracasos en familias, en corporaciones, en matrimonios y en diferentes instituciones se deben en mucho en la falta de comunicación. El que no se habla con tiempo los asuntos ni se hablan con claridad. Pues el mismo principio aplica con el Señor. Yo quiero tener una vida espiritual delante del Señor maravillosa. Pues yo tengo que comunicarme con el Señor a través de la oración y a través de su palabra. El Señor habla a mi corazón y habla a mi vida. La oración es el único medio para hablar con el Señor. Pero la oración no es para el torcerle el brazo al Señor y Él haga lo que yo quiera. No. La oración no es para el torcerle el brazo al Señor para que Él haga lo que yo quiera. No, la oración es para yo hablar con mi Dios y depositar en las manos del Señor mi corazón, mis cargas, mis ansiedades, mis deseos, mis peticiones, incluso mi alabanza delante de Él. Yo me comunico con Dios a través de la oración porque es la manera que tengo de poder expresarle lo que hay en mi alma y lo que hay en mi corazón. Yo tengo que volver a recalcar en esto
Porque ciertamente, aun cuando escuchamos una y otra vez lo mismo, hay que seguir recalcando en lo mismo. Porque nuestros testimonios son reflejos de la falta de oración en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. La falta de oración en nuestras vidas. ¿Por qué es importante la oración? Dije que es el medio de comunicación con el Señor. Pero es importante porque a través de la oración nosotros los creyentes ganamos batalla. La oración es el medio de ganar las batallas en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendito el nombre de Dios. Yo puedo pedir la oración. Alguien puede interceder por mí y eso está bien. Yo puedo interceder por usted. Usted puede pedirme la oración y yo puedo interceder por usted. Pero usted personalmente tiene que pedirle al Señor también. Porque a través de la oración nosotros ganamos las batallas. Hemos vivido, estamos viviendo, si nosotros viviremos momentos de aflicción en nuestras vidas. ¿Cuántos los han vivido alguna vez? ¿Cuántos posiblemente los están viviendo ahora? Y si usted los ha vivido y actualmente no los está viviendo, eventualmente los vivirá. Pero los momentos de aflicción siempre van a llegar a nuestras vidas. Y en los momentos de aflicción en nuestras vidas, la oración es el único socorro que nosotros tenemos. Bendita la gloria del Señor. Si ustedes me acompañan al Salmo 46, al versículo 1. La Biblia dice, Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza. A través de la oración yo recibo el amparo del Señor y recibo la fortaleza del Señor. Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. ¿Están conmigo? ¿Ve la importancia de la oración, hermano? La oración es importante porque ganamos batalla. Él es mi amparo, Él es mi fortaleza. Nos gusta siempre estar amparado ante algo. Nos gusta siempre tener la cobertura de algo. ¿Qué mejor cobertura y amparo que el Dios de gloria? Bendito el nombre del Señor. Y de la única manera que el Señor me ampara y me fortalece es a través de la oración. Vuelvo y repito, yo puedo interceder por ti. Yo puedo pedirle al Señor, fortalece a mi hermano, fortalece a mi hermana. Te suplico, mi Dios, que lo ampares. Yo puedo interceder. Los hermanos pueden interceder. Y eso es maravilloso. Pero el Señor quiere escucharlo de ti mismo. Bendita la gloria del Señor. El Señor quiere saber que tú estás consciente de lo que dice el Salmo 46, versículo 1. Que Él es tu amparo y que Él es tu fortaleza. Bendito el nombre del Señor. Y a través de la oración es que recibimos amparo. Y es que recibimos la fortaleza del Señor. Hermano, la fortaleza es algo que hoy en día nosotros necesitamos. Si no llega a ser por la fortaleza de Dios, no estuviese aquí en pie. Yo quisiera ver las manos de aquellos que están aquí gracias a la fortaleza del Señor. Aleluya. Gracias a la fortaleza de lo ve. Gracias a la fortaleza del Señor. Porque por mis propias fuerzas yo no hubiese podido llegar aquí al santuario. Por las situaciones de la vida que estamos viviendo y que posiblemente hemos atravesado. Pero la fortaleza que Dios da a través de la oración es la que me permite a mí estar en pie. Por eso es importante que el pueblo del Señor aprenda a orar y debe continuar orando al Dios de gloria. Aleluya. Hay versos bíblicos clave que usted tiene que incluir en su oración. El Salmo 46, versículo 1 es un salmo, es un verso que usted tiene que incluir en su oración. De cuando en cuando decirle al Señor: sé mi amparo y sé mi fortaleza. Bendita la gloria de Dios. Oiga bien,
en la oración. Oiga, ¿por qué es importante la oración? A usted le conviene escuchar esto. En la oración usted busca el favor de Dios y no el favor de los hombres. El favor de Dios. Si ustedes me acompañan al capítulo 86, versículo 1 del libro de Salmos, mira lo que dice la Biblia. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Cuando nosotros clamamos al Señor, buscamos el favor de Dios, no el favor de los hombres, el favor del Señor. Nosotros los hombres fallamos constantemente. Nosotros los hombres somos infieles. Nosotros los hombres no sabemos tener palabra en muchas ocasiones. El Dios que nosotros le servimos es un Dios fiel, es un Dios de palabra, es un Dios que no nos desampara. Aleluya. Y cuando yo le pido al Señor, mira el Salmo 86, versículo 1. Inclina, Jehová, tu oído y escúchame. Y al Señor le pido que se incline y me escuche, porque estoy afligido y menesteroso. Busco a través de la oración el favor de Dios, y Dios nos escucha. ¿Sabe cuántos miles de testimonios hay que Dios se ha glorificado a través de la oración? Pero el Señor quiere que seamos constantes en nuestra oración, porque a través de la oración buscamos el favor de Dios. Buscamos el favor de Dios. Él está con nosotros en medio de nuestra aflicción. Es nuestro socorro. Y buscamos el favor del Señor. Si usted van al versículo 13 del capítulo 18 que leímos, están conmigo ahí, en el versículo 13 del capítulo 18. El publicano está de lejos. Ubíquense ahí en el versículo 13. Déjenme yo buscarlo también. Aleluya. Mas el publicano estando de lejos, lo que implica que literalmente el publicano estaba retirado del fariseo. Ambos estaban en el templo, pero el publicano retirado del fariseo. Y mira lo que dice el versículo 13. Y no quería ni aún levantar los ojos al cielo. El publicano estaba de lejos y no quería levantar su mirada, sino que dice la Biblia que golpeaba el pecho, se golpeaba el pecho. Yo quiero que usted entienda esto en su contexto correcto. Es una acción de reconocimiento. Cuando él se golpeaba el pecho y él decía diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Golpeándose el pecho en una acción de reconocer que él es un pecador y que no es merecedor de su gracia. Aleluya. En el publicano no había altivez. En el publicano no había orgullo. En el publicano no había vanagloria de la vida. En el publicano había un corazón contrito y humillado. Bendita la gloria del Señor. Golpeaba el pecho. Sé propicio a mí. Estaba lejos del fariseo. Completamente lejos del fariseo. Estaba a distancia de ese fariseo. ¿Por qué estaba lejos? ¿Qué implica esa lejanía? Porque el fariseo era religioso. El fariseo tenía una posición social y quería estar lejos de él por motivos personales. ¿Sabías que en los templos hay personas que se retiran unas de otras? Oh, alabado sea el nombre del Señor.
El fariseo estaba distante de él. No podía comulgar con el publicano. Los publicanos no eran bien vistos en ese entonces, porque los publicanos eran empleados del gobierno. Eran los que recaudaban los impuestos del gobierno. Y muchos de ellos eran ladrones. Se robaban los impuestos de la corona, del imperio. Entonces eran odiados por el pueblo porque los publicanos eran ladrones. ¿Recuerdan a Zaqueo, que se hizo rico robándole al pueblo? Este publicano está ahí pidiéndole a Dios misericordia, golpeándose el pecho, reconociendo su vida de pecado delante de Dios en oración. Esa es la oración que Dios escucha, la oración del que se arrepiente. Vamos a analizar un momentito la oración del fariseo. Acompáñenme al versículo 11. ¿Están ahí conmigo? El fariseo, puesto en pie, donde todo el mundo lo pueda ver, puesto en pie. Versículo 11 conmigo todos. Oraba consigo mismo de esta manera. Mira cómo oraba el publicano, el fariseo. Porque no soy como otros hombres. Ya comenzó el orgullo a hablar. Comenzó la altivez de espíritu a hablar. Comenzó la vanidad a hablar. Porque no soy como otros hombres. ¿Cuántos evangélicos yo me encuentro en el camino que actúan de la misma manera? ¿Cuántos menosprecian? Porque no soy como otros. Porque no soy como los de aquellos. Tenga cuidado con eso, bendita la gloria de Dios. Porque no soy como otros hombres, mirando por encima a los demás. Porque es un religioso, un fariseo. Era uno de los grupos judíos. Y este fariseo, los fariseos se dedicaban a guardar la ley, a observar la ley, y se preocupaban para que se guardara al pie de la letra. Ellos estaban constantemente vigilando y mirando y juzgando a todos aquellos que no cumpliesen con la ley como estaba escrita, cuando ellos mismos no podían cumplir con ella. Religiosos eran los fariseos, como muchos que yo escucho por ahí, que les gusta señalar. No soy como los demás hombres. Yo sí soy santo. Yo sí soy santa. Yo los he escuchado. ¿Ustedes los han escuchado? Oh, gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Si usted se cree más santo que nadie, usted no puede congregarse en esta iglesia donde yo estoy predicando. Aquí usted no se puede congregar, porque lo que tengo al frente mío soy un montón de pecadores arrepentidos. Aleluya. Si usted viera lo que yo tengo de frente a mí, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Menos mal que la cámara no los ve, porque si usted llega a ver el pueblo que está de frente a mí, aleluya, usted dice: a esa iglesia yo no voy. Alabado, 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 alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Yo no soy como los demás hombres. Entonces empieza a enumerar los pecados de ese publicano. Dice: ladrones. ¿A quién hacía referencia? Al publicano. Ladrones. Después decía: adúlteros. Ni aún como ese publicano. O sea, él considera al publicano peor que adúltero, peor que ladrón,
ni aún como ese publicano. Peor, lo veía como lo más bajo. Esa es la oración del fariseo. Tengamos cuidado. El orgullo, la altivez de espíritu es muy peligroso. Nosotros estamos aquí por la gracia del Señor. Mire el versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Ese versículo 12 es sacar en cara lo que Él hace para la obra de Dios. Y a través de los años he conocido a mucha gente igual. Gente que quieren sacarle en cara al Señor lo que ellos hacen por el Señor. Señor, te suplico que te glorifiques en mi familia, en mi vida, porque yo soy fiel, porque yo no falto a los cultos o cualquier cosa que usted quiera sacarle en cara al Señor. Oh, yo vengo a los cultos en obediencia, yo adoro en obediencia, yo doy en obediencia, yo alabo en obediencia, yo oro en obediencia, yo leo la Biblia en obediencia. Yo todo lo que hago para el Señor lo hago en obediencia, que me conviene a mí, no a Él. Él es el Señor y Él es santo. Quien necesito soy yo, no Él. Soy yo quien necesito. Soy yo quien necesito de la gracia del Señor. Él es Dios, yo soy el que necesito. Aleluya. Estaba a distancia porque era religioso, tenía una posición social y religiosa y era algo personal. ¿Por qué personal? Porque dijo, porque ni como uno de estos publicanos. Y nos tenemos que tener cuenta porque hay veces que nos dividimos. Tenga cuidado. Hay familias divididas por asuntos religiosos. Hay familias divididas por estatus social. Hay familias divididas por asuntos personales. Tenga mucho cuidado. La Biblia nos mandó a amarnos los unos a los otros en el amor del Señor. Hay religiones que si usted se convierte al cristianismo, ya tú no eres parte de la familia. Ellos le darán cuenta al Señor. Pero nosotros los evangélicos no somos así. Nosotros venimos a Cristo y somos transformados por el poder de Dios. Y les predicamos y los invitamos a buscar al Señor. Pero no nos apartamos de ellos, les amamos. En nosotros no hay divisiones por asuntos religiosos, por asuntos sociales, ni mucho menos por asuntos personales. Somos el pueblo del Señor. Somos el pueblo de Dios. El creyente muchas veces ora a distancia de Dios también. El publicano, dice la Biblia, que no podía levantar su mirada por su condición de pecado, como él se sentía. Y muchas veces así oramos a distancia cuando estamos conscientes de la vida que nosotros llevamos. Ubíquense en la cruz del Calvario. ¿Recuerdan que los seguidores de Jesús, muchos se quedaron a distancia? ¿Recuerdan? Estaban a distancia, de lejos, mirando al Maestro ser crucificado. Hay creyentes que tiran la piedra y esconden la mano, juegan a tiritápate en la casa del Señor. Gente que adoran a distancia. Nunca se me olvida, mi papá siempre le decía a los que sentaban en las últimas bancas: acérquense al Señor, que el Señor no muerde. Aleluya. Muchos se esconden, se alejan del Señor. Usted lo puede ver a veces en los santuarios, cuando la gente se alejan, que no me vean, se esconden delante del Señor, oran a distancia, buscan a distancia. Pero la oración tiene el poder de transformarnos y de transportarnos al cielo. Y en la oración tiene el poder de importar el cielo a la vida de usted. ¿Cuántos adoran a Dios por eso?
Eso lo hace el poder de oración. El publicano oró humillado. Versículo 11. Oró humillado, con humildad delante de Dios. El Señor dice en su palabra: si mi pueblo se humillara. ¿Por qué está la nación como está? Porque la nación se ha alejado del Señor. Estados Unidos se ha alejado de Dios y de los principios de la palabra de Dios. Se ha alejado del Señor. El pueblo tiene que humillarse si quiere que la misericordia de Dios y la gracia de Dios lo alcance. Esta nación se ha alejado de Dios y de los principios de la palabra de Dios y necesita volver a Dios. Él oró humillado. Mira el versículo 13. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, humillado delante del Señor. Quizás no levantó sus ojos al cielo por su condición de pecador. Proverbios 28:13 dice claramente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Pero hay algo más. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Dios quiere perdonar y ser propicio a tus debilidades. La oración del justo quiere decir que este publicano es justo. Este publicano fue justificado por la gracia del Señor. Mira lo que dice el versículo. Vayan conmigo al versículo 14. Os digo que este descendió a su casa como justificado. El Señor lo justificó. Cuando nos humillamos, el Señor nos imputa justificación. Nosotros los que estamos aquí porque hemos sido justificados delante del Señor. El Señor nos justifica. Este publicano fue justificado porque se humilló delante del Señor. Dice: descendió a su casa justificado antes que el otro. El otro que es religioso. El otro que pertenece a un grupo religioso que guarda y vigila por el cumplimiento de la ley, no alcanzó justificación. Porque dice la Biblia que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Dios quiere perdonar y ser propicio a tus debilidades. Cuando venimos a Dios con humildad, sencillez de corazón y confesamos nuestras faltas, el Señor nos perdona. El Señor nos perdona. Este publicano se golpeaba el pecho. ¿Por qué se golpeaba el pecho? Donde señalamos el centro de las emociones, el asiento de nuestras emociones y sentimientos. Por eso él se golpeaba el pecho. Yo soy un pecador. Yo no soy digno. Ni se atrevía a levantar la mirada. Como se humilló delante de Dios, el Señor lo justificó y llegó a su casa justificado. El que admite lo que es no tiene que demostrar
lo que no es, que es lo que dice el versículo 11. Voy a ir al versículo 11. Este fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Empezó bien la oración, ¿sabe? No la empezó mal. Mire el versículo 11, no la empezó mal. Dice: Dios, te doy gracias. Él empezó bien, todo iba bien. Se dirigió al Señor dándole gracias. ¿Pero por qué le daba gracias? Dios, te doy gracias porque no soy como fue Pastor Freddy. Eso es lo que él está diciendo. Dios, te doy gracias porque no soy como la hermana Diana. Te doy gracias porque no soy como Juan Carlos. Y comenzó a señalar. Que muchos sabemos así. Así por encimita, como pastor de la iglesia que soy. Yo no conozco su corazón, porque yo no conozco las interioridades de su vida. Pero así por encimita me atrevo a decir que yo sé de la pata que usted cojea. Sí. Uno conoce a la gente y la va conociendo. Aún así, ¿quién soy yo para decir: Señor, te doy gracias porque yo no soy como Carol? ¿Quién soy yo para decir: Señor, te doy gracias porque no soy como Miriam? Si soy tan pecador y necesito de la gracia del Señor como necesitan mis hermanos en Cristo. Concluyo. Un teólogo dijo, un gran teólogo llamado Juan Bullán decía que la oración es el escudo para el alma. Óigalo bien. La oración es el escudo para el alma. Un sacrificio para Dios y una plaga para Satanás. Cuando usted ora, eso es una plaga para el diablo. Usted orar es como echarle chinches al diablo. El poder de la oración. Continuamos la semana.